Este es un museo icónico para nosotros, es un museo icónico para América Latina. El tipo de museo, el equipo humano, el museo, la lógica, la misma ideología que soporta el museo es único. Entonces, para mí es un placer, y es cierto, es mi segunda casa. Gracias, señor embajador, por estar aquí. Alejandro Neira, gracias por todas las coordinaciones, para poder llegar a tiempo a Santiago y dar esta charla a Inés Escondida. Importantísimo agradecer a quien hizo posible que esta exposición sea. Bien, el tema o la razón de mi conferencia es un poco ofrecerles convertir estas bellas obras de arte expuestas en esta sala que luego visitaremos en un vehículo de conocimiento de un conjunto de pueblos, de sociedades que lo hicieron posible. Es darles el contexto histórico, el contexto social, el contexto económico de la gente que inventó, generó, produjo y usó estos mantos funerarios únicos en el mundo, que tenemos hasta el día domingo expuestos en este museo. Entonces, por eso mi charla va a ser sobre Paracas en el contexto del formativo en los Andes centrales, que es dentro de este periodo que denominamos formativo, donde desarrolla la sociedad Paracas. Paracas es parte de este periodo formativo. Entonces quiero darle ese contexto, pero obviamente a grandes rasgos. Disculpe, la tecnología moderna mientras resuelven el problema, aprovecho. El periodo formativo abarca aproximadamente entre el año 1800 a.C. hasta el año 100. ¿Qué hay antes? Antes del formativo hay un periodo que llamamos el periodo arcaico. Y antes del periodo arcaico hay un periodo que llamamos el periodo lítico, que se remonta a los primeros pobladores. Está comprobado que el poblamiento de América del Sur, se da a través del Istmo de Panamá, de donde pueblos pequeños comienzan a diseminarse por el amplio territorio de América del Sur, utilizando diversas rutas. Unos irán por la costa, otros irán por la cordillera, incluso otros irán por la selva amazónica. Y es gente que vive y depende de su capacidad de apropiarse gratuitamente lo que la naturaleza ofrece, sea a través de la caza, sea a través de la recolección. Podían alimentarse, podían reproducirse y así lentamente ir poblando este inmenso territorio. Tenían como único elemento material, si se quiere, artefactos de piedra, ¿no es cierto?, que usaban a manera de prolongación del brazo, de la mano, para poder cazar un animal. Si bien sabemos que la mayoría de presas que comían eran animales muertos o animales en vías de morir. O sea, era gente sumamente simple y vivían
en grupos números. Hay un momento donde este sistema de vida comienza a cambiar ya en el periodo arcaico a una forma de vida estable. Las poblaciones que antes eran nómadas y transhumantes se comienzan a establecer formalmente en aquellos lugares donde antiguamente sus ancestros practicaban la caza y la recolección. Y esto está asociado a la primera gran revolución en la historia humana, que es la domesticación de plantas y animales. La domesticación de plantas y animales, esta inmensa lista que podría darles de plantas de las diferentes alturas y animales de diferentes espacios, son domesticados y la población se asienta, se da un incremento poblacional y comienza a dar un proceso de complejización social. Incluso en este periodo arcaico, las poblaciones comienzan a usar pequeños edificios públicos, comienzan a construir pequeños edificios de uso público. No existía aún Senado. Voy a hablar un poco de geografía, voy a hablar un poco sobre la implicancia del término formativo, voy a hablar sobre la secuencia cronológica del formativo rápidamente, voy a contarles algo sobre el formativo en la sierra, principalmente del norte, el formativo en la costa, principalmente del norte del Perú, y Paracas, más allá de los terrenos. Es crucial entender nuestra geografía para poder entender los procesos históricos. Y no es que sea un determinista geográfico, todo lo contrario. Yo creo que la historia del hombre es la forma como el hombre se aprende de su geografía y sobre todo aprende a utilizarla de la mejor forma posible. El origen de las grandes civilizaciones y su desarrollo es, para mí, más ni menos, la forma como el hombre transforma las limitaciones de nuestra naturaleza andina tan completa en oportunidades para el desarrollo. En el caso de los Andes centrales, que es principalmente esta parte de nuestro territorio, como pueden ver, tenemos una geografía sumamente diversa. Si hay algo en común con Chile, es que compartimos la cordillera de los Andes, la única cordillera del mundo que corre en dirección sur a norte, porque todas las otras grandes sistemas de cordillera, como el Vishnu, Himalayas, etc., corren de este a oeste. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Por qué es importante esta orientación? Porque por lo general le damos importancia a la cordillera en la medida en que la altitud que tiene la cordillera permite la generación de diferentes nichos ecológicos que están asociados a determinados y diferentes tipos de producción. Pero la gran riqueza de los Andes es la altitud, en el sentido que en la orilla del mar o en la costa tenemos el algodón, el ají, frutas, 1200 metros tenemos la coca, y vamos subiendo y tenemos la madera, y más arriba tenemos las papas, y cientos de variedades de papas, y así sucesivamente. Pero hay un segundo elemento que es crucial, que es el tema de la latitud. Esta orientación norte-sur hace que la variable altitudinal en el extremo norte del Perú, por ejemplo, sea diferente a la variante altitudinal en el extremo sur. Porque mientras más nos alejemos del Ecuador, de la línea ecuatorial, la latitud tiene efectos contundentes sobre la geografía. Un simple ejemplo: si vamos a las Andes del norte, encontraremos poblaciones tipo Jalca y más arriba conocidos como páramos.
¿no es cierto? Mientras que si estamos en el sur, tendremos en las alturas formaciones tipo cuna, con ríos de este tipo. Y en estos 2.000 kilómetros o 2.500 kilómetros que tenemos, pueden ustedes ver la gran gama, este mosaico de colores que representan diferentes formaciones ecológicas que da origen a la diversidad. La diversidad andina, que es la fuente de nuestra riqueza, se basa pues no solo en la altitud, sino también en la latitud. Altitud más latitud igual diversidad. Y eso lo podemos ver en esta gama de colores, en los paisajes, cuando recorremos nuestros Andes. Así como uno de los elementos importantes que también diferencian los Andes centrales de los Andes septentrionales o de los Andes meridionales, como acá en Chile, es la formación, la existencia de estos ricos y potentes valles interandinos. Las grandes civilizaciones están asociadas a estos grandes valles interandinos por la capacidad productiva de estas tierras, ¿no es cierto?, situadas al pie de la cordillera, desde donde bajan los ríos hasta llegar al Océano Pacífico. El caso del valle en Arequipa, que es el límite de los Andes centrales, el caso del Nollao-Yocochas, a muy pocos kilómetros de Lima, ricos en agua. En los Andes centrales, para que entiendan rápidamente la diferencia con los Andes meridionales de ustedes, no existe la precordillera. La geografía es completamente distinta. Así como hay una gran diversidad de productos, obviamente existe y tenemos también una gran diversidad cultural. Nuestro paisaje, nuestro territorio es multinacional. Está conformado por múltiples pequeñas naciones en las serranías de norte a sur y sobre todo en la selva amazónica. Esta diversidad de pequeñas culturas es tal vez, o mejor dicho, la poca capacidad que hemos tenido de integrar a esta gran diversidad de pequeñas naciones es tal vez uno de los deudas más grandes que tenemos con nuestra historia. Bien, sobre el formativo. De nuevo, los Andes centrales, el formativo, llamado también horizonte temprano, no es equivalente, pero sí es equivalente. Eso es una discusión arqueológica un poco sofisticada para tratar en este momento. Decía, se desarrolla entre 1800 y el 50 a.C., en el caso de la sierra, en el caso de la costa, parece que el formativo termina en realidad en el 200 a.C., de nuevo entre los arqueólogos hay algunas discusiones al respecto. Es falta investigación, pero más o menos es ese rango. El formativo es la época que viene después del arcaico que les estuve contando. Es el momento que inicia un proceso civilizatorio cuyas raíces obviamente están en el arcaico, en estos primeros poblados sedentarios con estos pequeños edificios públicos. Repentinamente, no tan repentinamente, algunos miles de años, probablemente 1500 años, dura el cambio entre el arcaico y el formativo, que es relativamente corto si es que recordamos que el hombre llega a los Andes aproximadamente hace 18.000, 20.000 años antes del presente. En todo caso, lo que ocurre durante el formativo es que comienza a desarrollarse una nueva forma de vida en las sociedades, que es la base, que es el núcleo de la civilización andina, que se caracteriza
por asentamientos de corte más permanentes, por la construcción de grandes templos, por la aparición de grandes dioses o seres sagrados que son adorados en muchas zonas y muy parecidos entre sí, en un importante crecimiento poblacional, en el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías como la hidráulica y el sistema de riego que fue inventado en el arcaico, y en la introducción de probablemente una o dos plantas, porque todas las otras ya estaban domesticadas desde el arcaico. Entonces, es todo este desarrollo que están articulando procesos de distinta naturaleza. Por ejemplo, los procesos que hay en esta zona, con los procesos que hay en esta zona, con los procesos de esta zona, los procesos de esta zona, los procesos de esta zona, que son como pequeños territorios de interacción entre poblaciones con una serie de características comunes, pero a la vez con fuerte relación entre ellos a lo largo del tiempo, como vamos a ver. Es pues la época de la aparición de la cerámica y de los grandes centros ceremoniales. La cronología del formativo la podemos dividir en 4 grandes fases: formativo temprano, medio, tardío y final. Y es un proceso en realidad en donde lo que estamos viendo es cómo se va complejizando la sociedad a partir de este momento hasta llegar a este punto, igual aquí. ¿Y por qué llegar hasta este punto? Porque es aquí cuando se desarrolla la primera gran sociedad panandina, que es Chavín. Y el formativo final es lo que ocurre en todos los territorios de esta influencia de Chavín, una vez que Chavín se desintegra y resurge, comienzan a resurgir las sociedades locales con muchos elementos heredados de Chavín, pero ya generando sus propios procesos. Y de ahí, después de este punto, a partir del año 0, comienza un nuevo periodo, que es el que llamamos el periodo de los desarrollos regionales, cuando en el norte pues aparecen los Moche, en el sur aparecen los Nazca, en la Sierra Norte los Cajamarca y así sucesivamente. Entonces, lo importante es ver que estamos hablando de prácticamente 1800 años de nuestra historia, que podemos dividir en fases o momentos, ¿no es cierto?, en donde los procesos de cambio podemos observarlos con bastante claridad. Y esta secuencia de formativo también es válida para el caso de Paracas, como veremos en un momento. Veamos algunos sitios del formativo de la Sierra Norte. Antes que nada, cuando en la arqueología hablamos de fases o de secuencias, de lo que estamos hablando es de cómo se dan los acontecimientos a lo largo del tiempo. Pero por lo general, en la arqueología, estos acontecimientos a lo largo del tiempo, por lo general, se dan en los mismos sitios. Entonces, por ejemplo, un sitio como Pacopampa, ¿no es cierto? Aquí lo vemos en su forma final, pero si las excavaciones arqueológicas demuestran que este gran montículo artificial en la cumbre de un cerro tiene en su interior fases más viejas. Incluso en muchos casos, como en Chavín de Huanta, ocupación de la época del arcaico. Y es que las sociedades lo que están haciendo es estar recreando permanentemente sus viejos edificios, creciéndolos en tamaño y en altura, mejorándolos, complejizándolos. Conforme las sociedades se van complejizando, su arquitectura, su planeamiento, su uso del espacio se va complejizando también. Entonces,
Pacopampa es un sitio formativo en la Sierra de Cajamarca, que vean las condiciones naturales del terreno. Es una sierra muy verde. La zona de Cajamarca es probablemente la zona en donde la cordillera de los Andes es la más baja de todos los Andes. Por tanto, el trasvase de la humedad de la llanura, de la planicie amazónica hacia el occidente es muy permanente, lo que hace que sea sumamente verde. El edificio es en realidad un acondicionamiento hecho por el hombre de la cumbre de un cerro, en donde comienzan a aparecer los elementos típicos de la arquitectura de los grandes templos de la época formativa. Un frontis con un patio central, un segundo frontis más alto y encima una gran plataforma con construcciones y cosas de diferente tipo. Probablemente con seguridad, estas construcciones pequeñas son de épocas posteriores, cuando el templo ya fue abandonado por los Pacopampas, poblaciones posteriores, 500, 1000 años después, como los Huarás, lo reutilizan con estas pequeñas construcciones. Entonces, por un lado pueden ustedes ver la complejidad y el tamaño de estos edificios, pero por otro lado, uno de los rasgos importantes de Pacopampa fue el hallazgo de esta tumba, que fue una mujer de muy alto estatus, de acuerdo a las ofrendas que la acompañaban. 2 aros muy grandes de oro, probablemente a manera de tijeras, una piedra verde y estos adornos de hueso acompañaban a este personaje femenino, que por estas asociaciones sin duda debió tener un muy alto estatus en la sociedad de la época. Huacaloma es otro sitio del formativo y también tiene diferentes fases de ocupación, y es nuevamente un montículo muy grande, que en este caso no está en la cumbre de un cerro, sino está en la parte baja del valle. Estamos aquí en el valle mismo de Cajamarca, a aproximadamente 1000 metros por debajo de la ubicación del sitio de Pacopampa. Lo interesante de Huacaloma es que es una sociedad que tiene una secuencia de ocupación bastante larga y donde podemos notar los cambios con mucha claridad de una fase a otra. Este sitio, como el anterior, fue excavada por la misión arqueológica japonesa en el Perú durante muchísimos años, que se caracterizan por tener una meticulosidad en el registro y en la descripción de los datos, que nos ha ayudado mucho a entender la secuencia. Lo interesante también es que por un lado vemos que la cerámica de la fase temprana de Huacaloma es muy simple, es muy llana, pero por otro lado vemos que en el templo estaba decorada con murales polícromos. O sea, desde esta época comienzan a pintar algunos espacios de los templos, como las fachadas, con personajes que, por el tipo de motivo que hay, es claramente de la tradición formativa en la sierra norte del Perú. Luego veremos cómo estos elementos, como esta especie de ojos alados hacia el costado, este nostril, etc., va a estar presente en sitios como Choinehuanta, por ejemplo. Cunturhuasi es un tercer sitio, también monumental. Esta es una reconstrucción isométrica del templo de Cunturhuasi, que queda en el Valle de
Jiquetepeque, en la parte alta del Valle de Jiquetepeque, ya casi llegando a Cajamarca, todavía en la vertiente occidental, pero a punto de ingresar a la cuenca del Amazonas, que es donde está el Valle de Cajamarca, al otro lado de la cordillera. Típico del periodo formativo, un edificio en forma de U, vale decir, un edificio central con dos alas laterales, una plaza central con una especie de atrio, el gran frontis de la plataforma o del templo, y a su pie una plaza rectangular. Estamos hablando aproximadamente, según lo fechado del sitio, en el año 900 a 800 a.C. Lo interesante y el hallazgo más importante en Cunturhuasi fue esta tumba, la famosa tumba de la corona de las 14 caras, que se descubrió en el mes de julio de 1990, también por el equipo de los japoneses. Entonces ustedes pueden ver la riqueza del ajuar funerario de una tumba del formativo medio, que es, esta tumba pertenece al formativo medio dentro de la secuencia de Cunturhuasi, en donde está la corona, donde está especie de pendientes, donde están estas maravillosas orejeras completamente repujadas con estos elementos típicos de la época formativa y que luego veremos reproducidos en la cerámica, posteriormente en Chavín de Huanta, e incluso muchos de estos elementos los veremos representados en el arte Paracas. Esas cintillas que discutíamos, Pepe, hace unos días, mira cómo acá los tenemos labrado, es como un ave, una cara de ave, pero tiene en realidad un cuerpo de serpiente. O este pectoral, o este objeto que tiene la cara de un gran felino, con sus ojos, su nostril, sus fauces aquí, acá falta la boca, y tiene como unas orejeras con estos seres, ¿no?, que parecen personas de perfil, mirando hacia los dos lados, acompañado con otros animales, probablemente un mono, pequeñas aves y otros animales. Vemos pues que en el formativo medio, como vemos en esta tumba de Cunturhuasi, la sofisticación en la metalurgia es realmente extraordinaria, ¿no? Son sociedades sumamente complejas también, en la medida en que puedan existir tumbas que obviamente pertenecen a una élite. Esta es una tumba única en el sitio de las cientos de tumbas que se han excavado. Esta era la única que tenía este tipo de asociación. La complejidad social va siendo cada vez mayor durante el formativo. Y este es el sitio de Chavín de Huanta. Chavín de Huanta tiene también más de 1000 años de historia. Debajo de este gran edificio hay evidencias del periodo arcaico y tenemos bases de los distintos periodos del formativo. Me explico. En sus orígenes, Chavín era un pequeño poblado, como muchos de los otros del formativo, tanto de la sierra como de la costa. Pero progresivamente, Chavín fue adquiriendo cada vez más y más estatus, más y más presencia, a tal punto que en un momento dado, probablemente entre los años 900 y 800, se convierte en algo así como el sitio nuclear de todos los otros sitios que antes eran autárquicos, eran independientes, con relaciones entre ellos, pero no con la fuerza que tenía Chavín. La planta de Chavín, esta es una planta vieja, un primer edificio de una primera época, perfecta forma de U, como eran los templos en U del periodo formativo temprano, con una plaza secular al medio,
luego se agrega esta franja para ampliar el edificio y poder instalar este juego de galerías, y por último se amplía esta otra franja del edificio y se clausura esto para construir, para quedarse con un edificio completamente cuadrado, con una gran portada aquí al centro. Esto es un detalle de la plaza circular, toda decorada en zócalo con felinos, un desfile de felinos, sí, todos orientados mirando hacia la izquierda, y grandes lajas que tienen decoración distinta, como este gran personaje que está cargando un cactus San Pedro en la mano. Típico del formativo, ya lo vimos antes, pero aquí representado ya en su máxima expresión, el nostril, las fauces de felino, el ojo circular, las serpientes que salen del cabello, que pueden ver aquí, que al final se convierten en trenzas, que también terminan en cara de serpientes, una especie de taparrabo, y que tiene también decorado un personaje que está de perfil, y un cinturón que también remata una cabeza de serpiente. Los pies del personaje son como si fueran unas garras de aves. Entonces, esta combinación del ave, el arpilla, una especie de águila de la zona, con el felino, con la serpiente, y luego incluso con el lagarto, no el amazónico, el lagarto de los ríos meándricos del norte, de Chira hasta el Guayabamba en Ecuador, forman en su conjunto la iconografía principal de Chavín. Entonces la gran pregunta es, veamos, terminemos de ver el sitio antes. Este es el templo nuevo, con la gran portada, 7 lajas negras a la izquierda, 7 lajas blancas a la derecha. Este es el dintel de las arpillas, con 7 arpillas mirando a la izquierda, 7 arpillas mirando a la derecha, 7, 7, 7, 7. Se repite permanentemente el número 7. En el templo viejo, las 3 escalinatas del templo circular tienen 7 escalones. Todo es 7 o múltiplo de 7. 7 es la constelación del Choquequirao. 7 es la constelación de Esculapio. 7 estrellas tiene la constelación de las arpías. Y estas 3 constelaciones forman lo que hasta el día de hoy los campesinos llaman la línea de la agricultura. No solo eso, la gran roca en Chavín tiene a la constelación con las 3 Marías y el gran rectángulo perfectamente labrado sobre esta piedra. Lo que quiero decir es que estos grandes monumentos dirigidos por una élite especializada en medir el tiempo, así como en el arcaico se domestica las plantas y los animales, en el formativo se domestica el tiempo y el agua. Porque solo midiendo el tiempo, solo teniendo conocimiento de las fluctuaciones climáticas, de las estaciones del año, etcétera, podemos manejar adecuadamente la agricultura y la ganadería en un medio ambiente tan difícil como es el andino, donde sabemos que el agua viene cuando quiere. No llueve todos los años. Un año llueve y al año siguiente puedes tener 7 años de sequía, etc. Todos estos conocimientos fueron la base del poder de estas sociedades, sin duda alguna. Las grandes paredes decoradas con estas famosas cabezas clavas, es que eran sociedades sumamente represivas. El templo de Chavín rugía, si se echaba agua, el
original está roto, en la parte alta del templo, que corre por debajo de la escalinata principal, encima de la galería donde está el Anzón de Chavín. El templo ruge como si fuera un tigre, un leopardo, un otorongo. Ruge. Eso se estudiaba. Las cabezas clavas están presentes en todos lados. Entonces, es el uso del conocimiento escondido atrás de una religión en base a este conocimiento sobre el manejo del tiempo, y en donde quien no cumplía, quien no obedecía, quien no tributaba, etc., corría pues destinos realmente trágicos. Y esto está documentado. La cantidad de sacrificios humanos encontrados dentro de la famosa galería de las ofrendas así lo demuestra. Estamos pues metiéndonos ya un poco en la ideología y en la cómo se representa esto en el arte. Acá tenemos el famoso Laizón de Pucara, que está dentro de la galería principal, y aquí tenemos el obelisco Taylor. Hay mil estudios y interpretaciones sobre estos elementos, pero evidentemente acá ustedes pueden ver la cara de la boca, las fauces de un caimán, de este caimán de río. Acá está su ojo, acá está su pata delantera, acá está su cuerpo y acá está su cola. Y la cola de este caimán son en realidad un ave. Un ave, pues están acá sus plumas y acá está. O sea, es esta combinación de elementos. Y según algunos, este es el órgano masculino y este es el órgano femenino. Uno está dibujado en un lado y otro está dibujado en otro lado. En otras palabras, este obelisco es una suerte de culto a la reproducción, donde tienes un caimán macho y donde tienes un caimán hembra. Lo importante es ver ahora los pequeños detalles, como la forma de los ojos y de los colmillos y estas cosas, porque esto es lo que vamos luego a ver, cómo se reproduce en todos los Andes. Lo mismo en el Aizón. El Aizón, que estamos viéndolo acá de perfil, con sus fauces de felino, sus ojos, como los hemos visto ya, sus grandes orejeras laterales, etc. El trabajo en piedra, el arte del trabajo en piedra, es realmente extraordinario en todas estas sociedades. De la sierra, el formativo serrano y la escultura del formativo serrano es realmente importante. Y no solamente en esto ocurrió en el norte del Perú, lo vemos en el altiplano del Titicaca. La escultura lítica es, por excelencia, la manifestación cultural tal vez más importante después de los grandes complejos arquitectónicos que hay. Siempre he soñado hacer una exposición, una muestra de escultura lítica, pero eso es imposible, mover cada una de estas piezas, no hay cómo. Tendría que ser de réplicas. ¿Te imaginas, Carlos? La única que puede moverse, te la prestan, es la escultura de Paco Pampa que tiene emisión. Pero no hay otra que puedas usar en una exposición y mostrar esta riqueza. La diversidad de los estilos cerámicos en el sitio de Chavín demuestra, por un lado, la larga continuidad cultural que tuvo, así como también las conexiones con otros grupos que iban de peregrinación al centro de Chavín. En otras palabras, Chavín, de ser un templo más, como muchos otros que habían, se convierte en el centro de esta, comillas, religión, de esta tradición cultural que conocemos con el nombre de Chavín, que en un momento dado comienza a expandirse y se convierte en un horizonte cultural. Y como veremos, llega incluso
Y no solamente llega hasta Paracas, sino marca un antes y un después en los procesos históricos. La gran pregunta es ¿por qué aquí? ¿Por qué en este sitio y no en muchos otros? La hipótesis de Lumbreras es por la ubicación del gran centro de Chavín de Huáncar. Porque Chavín de Huáncar está ubicado en un lugar donde tú puedes combinar tres grandes estrategias económicas. Tú puedes combinar lo que te ofrece la Amazonía con lo que te ofrece la serranía y con lo que te ofrece el litoral. Y es la economía construida a partir de esta complementariedad de productos que se da en distintas épocas del año y en distintas partes de las cuencas, lo que permitió el surgimiento de esta sociedad tan poderosa como fue Chavín de Huáncar. Decía que el formativo fue también la época de la domesticación del agua, y este es un ejemplo de ello. Se llama el canal de Cumbemayo, que significa río fino, y que queda en Cajamarca, en la serranía de Cajamarca, en una zona de Jalca. Como pueden ustedes ver los alrededores, es una especie de puna, pero puna verde, a menor altitud, donde no congela y donde la vegetación que cubre toda esta zona tiene la particularidad de servir como una gran esponja hídrica. La Jalca es lo que más al norte se llama el páramo. La ciudad de Bogotá y la ciudad de Quito viven de los páramos que las rodean. De ahí nace el agua que abastece la ciudad de hoy, para darles una idea de la importancia de este ecosistema. Se trata de un canal de 7,5 kilómetros de largo y de los cuales 4,5 kilómetros están labrados en la roca. Uy, me deslaté. Como pueden ver, están labrados en la roca. Pero no solamente son trabajos artísticos para que sea algo bonito, sino tienen en realidad funciones hídricas. Estos son lo que llamamos frenos hídricos, para que el agua disminuya la velocidad cuando está corriendo por aquí. Lo interesante es que son aguas que vienen de la vertiente del Pacífico y están llevándola a la vertiente de la Amazonía y a la zona de Cajamarca, que tiene mayor sequedad. Y lo interesante también es que si vemos en detalle esta roca de aquí, tiene este diseño, que es el mismo diseño que está representado en este objeto de oro, fechado 500 años antes de Cristo. Imagínense ustedes esta obra hídrica construida en estos Andes, por lo menos 500 años antes de Cristo, para poder abastecer de agua a todo un valle que había al otro lado de la montaña. Vayamos a la costa. La costa es otro mundo desde el punto de vista geográfico. Y este es típico de la costa peruana. Un gran desierto. Perú es un desierto, si bien nos encontramos en los trópicos. Y es un desierto porque tenemos a la izquierda la corriente fría de Humboldt y tenemos a la derecha la cordillera de los Andes. Y esta combinación de corriente de Humboldt y cordillera de los Andes tan alta hace que no tengamos lluvia. Porque las grandes nubes de la Amazonía no logran traspasar hacia el oriente, hacia el occidente. Y cuando ello ocurre, ¿qué ocurre algunas veces al año? Incluso en Lima, causa desastres. Una sola nube que trasvasa, destruye muchísimo si es que descarga su agua en nuestras ciudades que no están preparadas para el. Y la corriente fría de Humboldt hace que no se condense
suficiente la nubosidad para generar lluvia. Por eso una de las características de la costa peruana es la famosa garúa, esa especie, no podemos llamarla lluvia, es una mojadita nomás, pequeñas gotas, lo que te logran no solo mojar todo, sino la humedad es tal que el frío, que en Lima nunca baja más de 13 grados o 12 grados, pero lo sentimos en los huesos, nos duele el frío por la humedad, donde no puedes meterte a tu cama si es que antes no le pusiste una chola caliente, esos botellas con agua caliente, porque si te metes así nomás, las sábanas se te pegan por la humedad que tenemos. Pero somos un desierto interrumpido ocasionalmente por valles que están bajando de los deshielos de la alta cordillera de los Andes. Y este es el caso del Valle de Casma. El Valle de Casma, donde se desarrollan tal vez muchos de los sitios del formativo más importantes. Este es un sitio arqueológico, Sechín Alto. Tendría que buscar dónde está Sechín Bajo y Cerro Sechín. Están más por aquí abajo. Entonces se dan cuenta, es el valle que está corriendo de este a oeste, cortando el desierto a los dos lados, y en donde todo el área agrícola es creación humana a partir del periodo formativo. Gracias a la irrigación, acá lo pueden ver, toman la bocatoma de un canal y llevan el agua hasta aquí. Eso les permite irrigar toda esta parte, la vuelven a retomar y así sucesivamente. Nuestros valles, el verde que tenemos en nuestra costa, es creación cultural nuestra. Y yo no sé en verdad de dónde viene esa euforia por lo verde en Lima, por ejemplo. Y ponemos los árboles y las plantas que necesitan más agua cuando no llueve, cuando la mitad de la población no tiene agua potable, cuando el alcalde de mi pueblo donde vivo, en Chorrillos, tiene como gran proyecto forestar el Morro Solar. El Morro Solar es la última continuación de la cordillera marítima que se zambulle en el Morro de Arica y que vuelve a surgir en el Morro Solar, que es donde yo vivo, y que es un paisaje natural por excelencia, árido, como es nuestra costa, y nuestro alcalde quiere forestar, quiere convertirlo en grande. Esas contradicciones que tenemos por el mal uso de nuestra historia. Pero ese es otro cuento, esa es otra cosa. Ejemplo de sitios formativos en la costa. Huaca Los Reyes en el Valle de Mochi. Miren ustedes esa arquitectura. Y estos son levantamientos hechos en los años 70 por grandes arquitectos. En los años 70 los arqueólogos todavía no manejábamos AutoCAD y drones. No, esto es hecho a pulso, a la antigua. Un detalle, lo hizo Carly Williams y luego lo rehizo los Totis, ¿no es cierto? Un gran edificio en forma de U de nuevo, con el patio interno cuadrado, el frontis, el atrio con su escalinata y el gran patio central. Y las alas de la U las han prolongado en una fase posterior para hacerlo más grande. Cada una de las bases de estas columnas de aquí son estas. Esto mide más de 1,20 metros, solo la cabeza, y aquí venían las columnas. Todas las bases de las columnas de estos lados tienen esta decoración. Pero no hay piedra, es el barro. En la costa no hay piedra, hay barro. Y el barro se convierte en arte.
siempre usando los mismos motivos que veíamos en Chavín: el nostril, el ojo de esa forma, las fauces y esta boca del pelino, etc. Pero miren ustedes este tamaño de edificio en la época formativa. Y obviamente hay varias fases. Y hay una fase, la fase de crecimiento, que es precisamente la construcción de estas alas cuando llega la presencia Chavín, de este gran Chavín que hemos visto hace un rato. Irrumpe en el valle con estos nuevos dioses, con esta nueva ideología, con este nuevo tipo de organización política, y acoge a la población del valle de Moche. Huaca Partida, Valle de Nepeña, estoy bajando más hacia el sur. Valle de Nepeña está un poquito al sur de un puerto muy famoso que deben ustedes haberlo oído, que se llama Chimbote. Chimbote es famoso porque es la ciudad más apestosa del Perú. Y apesta porque todo es fábrica de harina de pescado. ¿De acuerdo? Pero es una ciudad económicamente muy importante. El valle anterior es el Valle de Nepeña, que dicho sea de paso es donde se descubrió el primer edificio de la época Moche con murales pintados, Pañamarca. Bueno, en ese valle hay muchos sitios de formativo, y uno de los más importantes es Huaca Partida, a veces llamada también Huacarrajá. Aquí está el Valle de Nepeña, y miren, aquí está Chavín de Huantar. Acá hay obviamente una cordillera gigante. Acá está el Valle de Casma, que ya vimos. Luego viene el Valle de Nepeña, luego viene el Valle de Santa, luego viene Chao, luego viene Virú, luego viene Moche, donde está Huaca de los Reyes, que ya vimos. Pues bien, este es uno de los trabajos, entre comillas, tal vez más recientes en el formativo de Nepeña, hecho también por un miembro de la misión japonesa. Es un gran montículo, como todos los montículos del formativo, con edificios decorados, de nuevo, por elementos que ya no son conocidos, ¿no es cierto? Las garras de ave en los pies, acá están las piernas de estos individuos que debieron ser, qué sé yo, 2 metros de altura probablemente, otros personajes también, todo en incisiones y todo son frisos pintados. Y esto es un dibujo reconstructivo del sitio y del área donde se encontraron estos elementos. Pero tal vez lo más importante fue el descubrimiento de estos 2 personajes de barro, no hay piedra, de barro. Son 2 jaguares. La cabeza nomás mide 1,20 metros. Son 2,80 metros de alto cada uno. El investigador fue Koichiro Shibata en el año 2005, quien hizo los trabajos. Él está bastante bien publicado. Y lo que él encuentra son 3 edificios sobrepuestos, siendo el tercero hecho de piedra, ya probablemente del primitivo final. Entonces, ven ustedes la monumentalidad de la arquitectura del formativo en el Valle de Nepeña, y la presencia de estos rasgos más asociados al estilo cupisnique que viene de la costa más al norte que Chavín. Yo creo que estos son de las fases anterior a Chavín, o sea, del formativo temprano. Cerro Blanco en Nepeña, otro ejemplo. Sechipajo en el Valle de Casma. Lo interesante de este sitio, bueno, hay muchas cosas interesantes. En este momento hay una discusión muy grande, de esas que les encanta a ciertos tipos de arqueólogos, cuál es más visto, mi sitio o el tuyo, ¿no es cierto?
Entonces, los arqueólogos norteamericanos que están excavando esta zona, esta foto de esa excavación de un edificio que hay debajo, incluso del primer edificio, o sea, debajo de todo esto ha aparecido un nuevo edificio y que dicen que es más antiguo que los edificios de Caral. Entonces el origen de la civilización no está en Caral, como dice Ruchadi, sino está en un sitio en Sechimbajo. En fin, que discutan y sigan discutiendo. Lo importante es tratar de entender este proceso y ver, por ejemplo, uno de los últimos descubrimientos en Sechimbajo es la aparición de este friso sin pintura, y que en realidad es el famoso personaje de los dos báculos, es el dios de los báculos, el que aparece en Chavín, el que luego aparece en Pugara, el que termina en Tiwanaku y se va hasta San Pedro. Ese personaje ya está aquí. Y es el mismo. Que para mí esto es una información nueva, sumamente relevante. Obviamente esto es mucho más antiguo que esto y corresponde a la época del formativo medio en la zona del Valle de Casma. Mudamos un poquito más al sur, ya nos estamos acercando a Paracas, no se incomoden, ya voy a terminar. En la costa central misma, estamos entre los valles de Rímac y Chillón, de Chillón y Rímac. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto Jorge Chávez podemos ver este montículo, solo que ya no lo podemos ver como lo vemos aquí, lo vemos un poco transformado, como veremos en la siguiente vista. Es el sitio de Garadá. De nuevo, pirámide en forma de U, con el patio central, la fachada principal, la escalinata y el patio afuera. Y así como en el Valle de Rímac hay 10 más. Está Huacoy, está La Florida, está Caudal, está, en fin, muchísimos edificios de exactamente la misma estructura. Lo interesante de este edificio es que cuando se excavó este lado de aquí, comenzaron a aparecer estos frisos que vemos acá. Y estos son frisos Chavín hecho por chavines, o sea, estamos hablando de la fase de ocupación del formativo entre el medio y el superior, digamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del caimán con sus patas? Pero en este caso tiene más elementos de ave y tiene incluso algunos elementos humanos. Pero es exacto el que vimos en el obelisco Tello, el obelisco, ¿no es cierto? O este gran medallón, donde este personaje con un nostril prolongado exageradamente, pero la boca es igual que un pelino, igual que el ojo, ¿no es cierto? O este personaje estaba en una de las esquinas, o este personaje que está pues como el que vimos en Epeña, con las patas, solo que aquí no tienen garras, sino son verdaderamente humanas. El problema de este sitio, como el problema de muchos de todos nuestros sitios arqueológicos, es este. Esto es lo que queda de acá. Lo único que hemos logrado después de 30 años de lucha es que sacaron la torre eléctrica, ya no está. Entonces, este es el cuerpo principal, queda una de las alas, la otra ya desapareció. Acá está el patio central, aquí es donde se descubrieron los frisos. Está completamente rodeado de población y ha costado mucho evitar que fue invadido toda esta zona y tuvimos que hacer mucho trabajo para marcar una línea de hasta aquí no más, ¿no es cierto?
ya suficiente daño se ha hecho a este sitio del formativo medio en el valle del Rímac del Chile. Bien. Espero que con esto les he dado una visión general del formativo en el norte de los Andes centrales y lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Entonces, centrémonos un ratito en Paracas. Y lo que quiero hablar es más allá de los tejidos, quiénes fueron, tratar de contestar algunas incógnitas, tratar de ofrecerles algo de información sobre los Paracas. Está en la costa sur, la península de Paracas, usted lo ve en el plano de América del Sur, siempre hay un puntito que sobresale, es la península de Paracas, ¿no es cierto? El área de influencia Paracas es hasta Topará, aunque hay algo en Cañete, más arriba, y viene hasta la zona de Nazca, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y sabemos ahora que no es solamente una sociedad de litoral y de costa, sino que incluso llega a ocupar y usar la puna que colinda con Ayacucho en la Sierra Central del Perú. El tema de Paracas es que el gran descubrimiento se hizo en Cerro Colorado, donde se encontró el Paracas Cavernas, y en Miracayán, donde se encontró el Paracas Necrópolis. Durante muchos años, desde que Taylor descubre esto, nuestro conocimiento de Paracas era solo a partir de tumbas y de lo que se encontraban en las tumbas. Nuestro conocimiento de Paracas es un Paracas funerario, porque no habían excavaciones ni exploraciones para entender todo lo otro que sabemos que una sociedad tiene, sus casas, sus poblados, sus templos, etc. Entonces, nos hemos concentrado principalmente a lo que salió de estas tumbas y de otro sitio que se llama Ánimas Altas, que está muy cerca de Bocaje, aquí en el Valle de Ica. Pero en los últimos años, desde fines de los 80, esa visión ha ido cambiando poco a poco. Este es el cuadro cronológico que está en la publicación, donde ven el formativo está aquí, horizonte temprano formativo, ¿no es cierto? Y acá están las fases sococajes, y luego están las fases cavernas, necrópolis, Topará, esta es la época Paracas, y luego viene Nazca, y hay un momento en que entra Chavín, y lo vemos claramente, en realidad Chavín entra después de Cavernas, ¿no es cierto? Y Marco antes y después. Una de las cosas novedosas de los últimos años es que hay proyectos muy grandes. Trabajar con el Valle de Chincha, un poquito al norte de la península de Paracas, 30 minutos en carro, y un gran proyecto ya de muchos años en el Valle de Palma, poco antes de Nazca. Estamos hablando unos 100 kilómetros al sur de Paracas. Entonces, en estos valles se ha encontrado muchísima información que nos han ayudado un poco a armar el rompecabezas. Ahora estamos hablando de un Paracas temprano, muy asociado al tema de las cavernas, un Paracas medio, muy asociado al tema de la irrupción chavín en la zona, y un Paracas tardío, en donde la ocupación Paracas en toda la zona comienza a ser compartida con una nueva entidad que comienza a emerger en la zona de Chincha, que se llama Topará. Una sociedad formativa tardía que comienza a tener relaciones con la gente de Paracas y donde comienza el surgimiento de algo nuevo que en realidad
ya no le llamamos nacas temprano, sino periodo transicional. Hemos podido documentar de manera muy fina cómo los paracas se convierten en lo náutica progresivamente, con un tercer elemento que aparece en el escenario, que es tomar. Y lo vamos a ver rápidamente. Este es el paracas temprano, como pueden ver. Algunas de estas piezas son aquí en este museo, si no me equivoco. Es una decoración bastante simple, con personajes, muchas piezas ilustrativas de actividades cotidianas. Más de lo mismo, este es el paracas temprano. Luego tenemos el paracas medio, donde se da la influencia chavín claramente, y existe incluso una pieza chavín hecha en Inca, pero hecha en Inca, que lamentablemente no tengo una fotografía, que es un pelino como la primera vista que presenté, pero con colores muy fuertes, rojos y azules. Y este es el paracas necrópolis, que es sumamente llano. Y justo ayer Carlos me decía, qué contradicción, ¿no? La cerámica paracas temprana es bastante decorada, pero sus tejidos son muy poco decorados. Mientras que la cerámica paracas tardía no tiene decoración, pero han visto los tejidos completamente decorados. No entendemos qué significa, pero es una realidad. Y esto es más evidencia de los chavines en la zona de Paracas. Estos dos pedazos son de Carua. Este es de Cucaje, no sé si lo conocían. Ese es del mismo estilo Carua, este salió en el Cucaje. Le preguntaba eso a Carlos porque las dos piezas de tejido Carua más importantes del mundo están en este museo en la colección permanente. Dos, ¿no? ¿O tienes más? Entonces acá tenemos esa evidencia de chavín, como vemos, de nuevo las garras, las fauces, las caritas, todos estos elementos, las serpientes entrecruzadas, etc., ¿no es cierto? O elementos como este de aquí, la S. Y este es el periodo de transición, en donde vemos que todavía hay elementos paracas en las formas y en la decoración, incluso con incisiones, pero ya comienzan a aparecer cosas nuevas que luego tendrán una gran explosión durante la cultura clásica. Sabemos que los paracas, esto es una pieza muy poco conocida, y es en realidad una cabeza decapitada. El tema de la cabeza decapitada está presente en muchas partes de los Andes. Lo tenemos clarísimo en Pucará, lo tenemos en Alto Ramírez, en Arica, en una paja del sitio Alto Ramírez, esta paja precisamente una paja para soportar cabezas decapitadas, decorada con cabecitas y que tienen aquí lo que vendrían a ser las espinas con las que se cosían los labios de las cabezas decapitadas, que es un elemento recurrente que aparece en la iconografía de los tejidos paracas. Este personaje encorvado de perfil, ¿no es cierto? Si bien la cara está de frente, tiene en el brazo izquierdo o derecho, una cabeza decapitada, y tiene en la otra un Pepe Berenguer dice que es un abanico, yo creo que es un tumi decapitador. Creo que algunos son tumis y a otros son abanicos, pero también sujeta en la mano un producto agrícola. Y tiene cabezas decapitadas en los flecos
del Faldellín que lleva este señor, ¿no es cierto? Lo interesante de esta pieza, y que está aquí en la exposición, es que todos los personajes tienen exactamente el mismo producto, que es un tema, un gran cambio que se ve luego en la época Wari, donde todavía hay estos personajes, pero cada cual tiene un producto distinto en la mano. Pero también grandes orfebres, como vemos, y varias de estas piezas están aquí en exposición y que también aparecen en la decoración textil. Hablemos un poco de patrones de poblamiento, y esta es información bastante nueva. Así como vimos el Valle de Casma, al norte, una zona realmente desértica, este es el Valle de Chincha, más al sur, uno de los valles más ricos y más potentes del sur peruano. Pero es de nuevo otro valle costeño. Estamos en la zona media del valle. Las zonas del valle nuestras es la zona baja, que comienza en este cerramiento que todo valle tiene, ¿no es cierto? Y donde comienza el gran cono de eyección y sobre todo la irrigación, el valle medio y el valle alto que está más arriba. Entonces, para que tengan una idea de la geografía de un valle de la costa sur. Y este es el estudio que está haciendo Chip Stanish y Henry Tantalian con su equipo en el valle en los últimos años. A fines de los 80 se descubrieron los primeros edificios de esta parte, como el conjunto Soto, que vamos a ver luego en el proyecto que hicimos en INDEA, ¿no? Donde se hicieron los primeros descubrimientos, que en realidad la gran zona de vivienda de los Paracas estaba en Chincha. No estaba en el desierto de Paracas, no estaba en la península de Paracas, estaba en parte en el Valle de Ica, pero estaba principalmente concentrada en el Valle de Chincha. Estamos hablando de 30 sitios de arquitectura monumental concentrados en la parte baja, con fechados muy buenos del 800 al 100 a.C. O sea, estamos hablando de un formativo algo tardío aquí. Lo interesante es la concentración de la zona de viviendas en el Valle Medio, o sea, donde comienza el cerramiento, digamos. Ahí están las viviendas, ahí están los poblados, asociados a 71 geoglifos lineales, o sea, líneas, todos orientados al solsticio de invierno. Vale decir, todas estas líneas fueron creadas para un día como ayer, cuando debido a la conferencia, el solsticio de invierno, o frente a ayer, el solsticio. Ayer, por eso lo programaste, ¿cierto? Y con 353 elementos como círculos y rectángulos asociados a estas líneas. Lo que estoy diciendo es que este concepto del uso de líneas y el uso de geoglifos no es solo predominio de Nazca, como lo voy a demostrar después. Ya en la época Paracas se está usando. Y el uso de estas líneas, de estos geoglifos, el uso del solsticio, etc., equivale en la costa, lo que en la sierra equivalía a la línea de la agricultura con las constelaciones de estrellas, el Choquechinchay, el Esculaco y las Cabrillas. Esta constelación de 3 constelaciones con 7 estrellas cada una, que aparecen en determinadas épocas del año, en ciertos puntos perfectamente identificables desde la pirámide de Chavin-Neualtan. Entonces, de nuevo, el tema de la domesticación del tiempo, el tema de poder saber cuando llega el agua de la sierra, y el hecho que alguien pueda decir, oiga, vayan a preparar su tierra que en no sé cuántas lunas o no sé cuántas, como llamarán a las noches, va a llegar el agua. Y la gente depende de esa agua para poder vivir. Entonces esta gente al principio probablemente dudaba y se iba a preparar sus campos, a limpiar sus canales
grandes a preparar sus surcos, etc. Y el agua llegaba. ¿Se imaginan ustedes el poder de esa persona o de ese grupo de personas que podía adivinar la llegada del agua y salvarte el año? Un poco estoy resumiendo lo que ocurría en estas épocas y el rol que tenían estas líneas y estos periódicos. Este es uno de los grandes complejos ceremoniales del formativo en el Valle de Chincha. Este es el complejo Soto, y como pueden ustedes ver, tiene mucha diferencia con los del norte. Es sin duda otra área de interacción, pero tiene muchos de los mismos elementos. La parte alta con el patio central, una parte intermedia con el otro patio y el gran patio fuera de la gran fachada. Esta es una foto aérea. Lamentablemente la mayoría de huacas del Valle de Chincha están ocupadas por viviendas. Felizmente en el caso de Huaca Soto se ha podido liberar y hoy está en proceso completo de excavación. Cerro Gentil. Cerro Gentil es otro sitio de ceremonial Paracas en el Valle de Chincha. Y donde de nuevo tenemos grandes montículos con grandes patios hundidos, ¿no es cierto? Y con escalonamientos y con atrios y con cosas adelante. En el caso de Cerro Gentil está siendo meticulosamente excavado por este equipo de Stanis con Tantalián. Uno de los hallazgos más interesantes es este medallón. Acá están las cuerdas, se usaba con una gran medalla, y acá están las cuerdas que lo sostenían, que es un ave real, disecada, que lo usaban con un gran medallón encima, y que fue encontrado en el patio hundido en la capa Y es interesante que ellos han podido identificar que los patios hundidos, esta tradición de patios hundidos tan formativo como componente, termina con En el Gentil se encontró un fardo. Acá está en proceso de desenvolvimiento. Era un infante de aproximadamente 6 años. Y lo muestro para simplemente mostrar cómo se encuentran la mayoría de tejidos de Paracas, ¿no? En este estado de conservación y no como esta belleza que tenemos aquí. O sea, hay una diferenciación clara, social, económica, entre quién es quién y qué tipo de parto te hacen o qué tipo de tejido te va a proteger a la otra vida o qué sé yo qué. Pero lo muestro también, porque se usaban también para personas pequeñas, como un niño de 6 años, una niña, creo que era mujer. No sé si era mujer. En el Valle de Ica es el único sitio donde se han encontrado edificios, arquitectura con decoración en relieve. Es el sitio de Ánimas Altas, muy cerca a Urucaje, y es un sitio grandísimo, 100 hectáreas, conocido desde antes de Robo estuvo andando por ahí mucho, pero muy superficialmente, porque es enorme y bastante guapeado. Ahora hay un nuevo proyecto que Aicha lo dirige, que Aicha Bachir, y encontró en el Templo de las Banquetas, que es esta parte en una esquina, este tipo de decoración. De nuevo con este personaje de rostro frontal y estos rayos que salen de los costados y esto como una versión caricaturesca de un pelino, ¿no es cierto? Lo muy relacionado a la tradición Paracas. O este otro. En las ánimas aparece este personaje y repito, es el único edificio Paracas que conocemos que tiene este tipo de decoración en su arquitectura. Pero repito, es tan poco lo que conocemos
Paracas que no podemos concluir mucho. Los geoglifos, estos son geoglifos definitivamente de Nazca, de Paracas, y es muy interesante porque el famoso personaje ocular que llamamos, que aparece en la cerámica de Paracas, lo hemos representado también en varios de estos motivos, el tema de las aves, etc. Cerro Lechuza se encuentra más cerca a Pisco, en la misma zona de la zona de Paracas Caverna, más o menos, y donde están estos petroglifos, este conjunto. Pero el foto fue quien tuvo la gentileza de tomar estas vistas, que son de bastante claridad. Pues tenemos Cerro Lechuza acá arriba y aquí, y Cerro Pico aquí, ¿no? Y de nuevo el personaje ocular. Y estos personajes con estos especie de gorros, no es Paine, esto es aquí en la zona de Pisco, ¿no? O sea, otros petroglifos, especie de cóndor, que aparece en Momucaje, el llamado astronauta, el llamado mexicano, por este tipo de sombrero, me parece un insulto, pero en fin, es como un personaje esquelético y tiene este elemento encima, y al parecer otro personaje está en el sitio de Yipate, en el Valle de Palma. Esta zona está siendo estudiada desde hace 15 años por la misión alemana-peruana, con muy buenos resultados. Más sobre Yipata. Si bien estos han sido, si no me equivoco, restaurados, y nuevamente tenemos este personaje que aparece en la textilería de Paracas comúnmente, el ser ocular, ¿no es cierto? Y toda esta corte. El ave, de nuevo, con el personaje, con esta especie de sombrero con estas puntas, ¿no? Como si fuese un gran tocado, ¿no? Y ese que le llaman el hombre ave, que parece ser como una lechuza, ¿no? Y tal vez para terminar, el más importante es este conjunto de geoglifos en la zona de San Ignacio de Palpa, que es una combinación, es una aglutinación, es un clúster de muchos geoglifos juntos que nos llama mucho la atención, ¿no? Por lo general los geoglifos están bastante separados unos de otros, pero aquí está como una conglomeración, lo cual tiene una connotación muy importante. Pero lo que quería mostrarles sobre todo es que vean cómo las famosas líneas de Nazca se sobreponen a estos geoglifos de la época. Bien. Primero, retomar algunas ideas, la idea de la decapitación y las cabezas decapitadas, estos pelos en punta parecidos a los geoglifos, el uso de estólicas, ¿no es cierto?, las vestimentas. Sin duda alguna, tenemos muchísimas incógnitas y preguntas sin resolver. Preguntas que todos ustedes se hacen y que nosotros también, ¿no? ¿Qué significa esta iconografía? ¿Qué dice? ¿Cuánto tiempo toma hacer un textil de este tamaño? ¿Qué uso tenías? ¿Solo el funerario? O sea, tejidos solo para cubrir un parto cuando mueras. Entonces, hay una serie de incógnitas que quedan flotando y que se requiere mucha investigación para poder resolverlas. Quiero terminar esta charla con algunos intentos, algunas exploraciones,
búsquedas como antropólogo de inspiraciones, fórmulas para encontrar respuestas a estas preguntas. Esta tradición desapareció, esta gente desapareció. 1535 todo esto y todo acabó, salvo en ciertas partes donde la textilería tradicional se mantuvo. Una de ellas es la zona de Cusco, solo que los textiles Cusco están hechos a medida y tienen otro tipo de combinaciones, no tienen la fineza de sus acabados, pero hay mujeres que lo siguen haciendo y que podrían darnos algunas respuestas a nuestras interrogantes. Te presento a Raiza, mi hija adoptiva prácticamente. Ella vive en Lares, al otro lado de la cordillera oriental, o sea, camino a la selva, y es nieta e hija de tejedores. Y ella también tiene su propio telado. Y acá está vestida como se visten en las ocasiones especiales, ¿no es cierto? Con su falda decorada, sus mantas como íconos, solo que este es un bien utilitario, o sea, es ropa hecha para salir con ropa, y si bien no lo usan todos los días, lo usan para ocasiones especiales. Ella es Eustaquia, ella es de otra comunidad. Ella vive en Checacupe, camino a Puno, en la provincia de Canchis. Y aquí lo que estoy trabajando con ella es le estoy enseñando una publicación sobre tejidos incas con muchos íconos. Y lo que yo le pregunto a Eustaquia es ¿qué significa cada ícono? Si ella lo podía entender o explicar. Obviamente no puedo explicarme ninguno, no conozco. Pero lo más interesante fue lo que me dijo al final de esta charla, de más de una hora. Eustaquia, que es muy graciosa además, me dijo, no conozco, pero tampoco lo haría. O sea, tampoco, si tú me traes este modelo, yo no lo voy a hacer en mis tapices. ¿Por qué, Eustaquia? Porque no lo entiendo. O sea, y eso es lo que me hizo pensar. Los íconos en la tradición textil tienen un significado. Y los íconos que vemos en Paracas debieron tener un significado. Y es cuestión de buscar. O sea, los tejidos que vemos y la distribución de los personajes no es por razones estéticas, artísticas, por cuestiones ideológicas que no conocemos. Pero esa respuesta de Eustaquia fue para mí clave para entender la importancia que tiene la iconografía en un tejido. No lo usaría porque no lo entiendo. Estoy trabajando con 4 comunidades de 55 mujeres en 2 provincias de Cusco. Todas viven encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Todas son quechohablantes y durante generaciones se han dedicado a la textilería. Y aquí lo que están produciendo, acá hay de 2 comunidades juntas. Estas son las comunidades de Quiay y estas son las de Checacupe. Están secando, poniendo a secar un conjunto de paños, de telares, con la finalidad de armar uno solo, muy grande, de 18 metros de largo por 6 metros de ancho, digamos, ¿no? Y el estudio aquí es ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer un tejido de estos? ¿No? Obviamente la tecnología es otra, estelar usando lana de alpaca,
no algodón, ¿no es cierto? Pero son 55 mujeres que trabajaron 6 meses para poder hacer un tejido de esta naturaleza. Un poco con el ánimo de ver, ¿habrá forma de calcular cuánto se demora hacer un tejido para acá como lo que tenemos aquí? ¿Media vida? ¿Cuánta gente participó? ¿Cuántas manos hay en un tejido? Y cuando hablo de manos puede ser varias personas, un taller, con la misma pauta, el mismo patrón, la misma habilidad, ¿no es cierto? Como ocurre con la cerámica. Sabemos que la cerámica Moche, por lo menos del Valle de Moche, Chicama, fueron producidos solo por 5 talleres artesanales de la zona de Chocoyope. Es igual en los tejidos. Familias dedicadas a... Son de las preguntas, pues, que hay que resolver. Y este es un poco como me estoy entreteniendo con la etnología, con este sería un proyecto de desarrollo, con tecnologías tradicionales, para tratar de buscar respuestas a estas interrogantes tan grandes que nos quedan sobre los papeles. Gracias.